montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Les recordamos que el Pabellón del Conocimiento tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de julio aquí en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín, y que es un espacio académico con libre acceso, así que aprovechen esta gran oportunidad porque es un espacio para todos: empresarios, estudiantes, aliados y por supuesto apasionados del sistema moda. Continuamos así con la siguiente conferencia: Tendencias en Materiales Otoño-Invierno 2024-2025, a cargo de Gabriela Toro, del Laboratorio de Conocimiento de INEX Moda. Ella estará en conversación con Luis Felipe Ortiz, coordinador de investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana, así que la más cordial bienvenida a nuestros speakers. Hoy, como lo saben ya la mayoría acá, vamos a estar hablando de los materiales y superficies de la temporada 24-25. Entonces, esta información la tenemos gracias a Fashion Snoops, nuestra plataforma de previsión de tendencias que utilizamos desde INEX Moda y que pueden encontrar también más información acercándose a la tienda. Entonces vamos a ver como estos 5 cambios que nos presenta Otoño-Invierno 24-25 desde materiales y superficies, desde la construcción del tejido y también esos acabados que podemos empezar a aplicar en nuestros textiles. El primero que vamos a encontrar es espíritu constante. Acá vamos a hablar de todo el tema de la naturaleza y lo ético. Acá vamos a encontrar los materiales sostenibles, como también esos algodones recuperados. Vamos a ver todo lo que viene de esa reacción del mundo natural fragmentado que tenemos, obviamente tan maltratado por toda nuestra industria tan contaminante. Entonces acá empezamos a ver cómo empezamos a meter el tema de la regeneración en nuestros materiales. Acá vamos a ver unos conceptos claves que van a ser importantes como para tener en cuenta al escoger los materiales. Vamos a encontrar entonces los compostables, que son esos materiales que podemos enterrar en la tierra y no van a generar ningún desecho ni van a liberar nada de CO2. También encontramos el tema de la cosecha de honor, es decir, esos materiales que nacen de cosechas que demoran mucho tiempo, pero que el consumidor va a ser más contemplativo de esos materiales y también va a pagar mucho más por estos materiales que de pronto son más costosos por el tema de que la cosecha es más larga. También vamos a encontrar todo el tema de los sensoriales lentos. Acá entran todo el tema de las transparencias. Vamos a encontrar también como esos elementos artesanales tradicionales incluidos en esta, pero desde la sostenibilidad. Ya como tal, entrando a ejemplos puntuales, encontramos los hilos de residuos de café. Acá empezamos a ver cómo las industrias de café están haciendo desde esas empresas el preocuparse por estos residuos. Por ejemplo, voy a hablar muchísimo de esto, lo voy a invitar mucho a la biblioteca de materiales que está en el hall central de Plaza Mayor, donde pueden encontrar como nuestra investigación de materiales de INEX Moda. Van a encontrar muchos materiales de los cuales vamos a hablar acá, entonces es importante que vayan a revisar. Por ejemplo, tenemos uno de Colcafé,
que ellos están sacando un prototipo de cómo utilizar la borra de café que queda en sus residuos como industriales para utilizarlo en plantas de zapatos, las plantillas, mezclarlo con plásticos o cauchos de pronto para ya ser más biodegradable, entonces da como este resultado también y da la característica también cuando utilizamos café en nuestras prendas o zapatos, accesorios, el tema del olor que lo va a mejorar mucho, bastante. Bueno. El tema también de la lana sin teñir va a ser demasiado importante. También tenemos una empresa en la biblioteca de materiales llamada Conets Arte, que lo que hace es traernos como todo este material artesanal de Boyacá, de tejedores que de pronto no tienen la capacidad de llegarnos a nosotros como diseñadores en las grandes ciudades. Esta empresa lo que viene a hacer es reunirlos, enseñarlos de ADN para que nosotros podamos escoger esos textiles que llevan mucho tiempo en Colombia, pero que los tenemos muy abandonados desde la industria de la moda. También acá vamos a encontrar el tema del compuesto de corcho, el compuesto de café, como lo hablé ahorita, y también como estos materiales, por ejemplo, la seda cosechada también como éticamente, porque sabemos de que también la seda viene de animales, entonces también tenemos que ser cuidadosos de dónde compramos estos materiales. El tema del origen va a ser demasiado importante en todas las tendencias, va a ser algo que se va a repetir en unas más fuertes que en otros. La siguiente se llama innovación disruptiva. Acá vamos a hablar de todo el tema de los cambios de tecnología, pero más enfocado como en la protección del cuerpo, en la protección del ser humano, en esos textiles que van a ser suaves con la piel y que van a ser también como más funcionales. Entonces acá vamos a encontrar cómo el consumidor lo que está buscando al escoger una prenda y que tenemos que tener en cuenta es la durabilidad de esta prenda, la funcionalidad. Entonces ya cada vez vemos más en las redes sociales los consejos de comprar algodón, de no comprar poliéster y cómo el consumidor se está educando para reconocer estos materiales y reconocer qué es lo que le va a durar mucho tiempo para ser como más circular en su consumo. En los conceptos encontramos entonces composición fracturada. Acá empezamos a ver estos materiales que empezamos de pronto a retomar de residuos que tengamos, también empezamos a meterle como composiciones, hilos diferentes, a generar estas texturas. También encontramos el tema de la armadura blanda y acá entra todo el tema de estos materiales funcionales de la mezcla de algodón con algunos sintéticos recuperados, con el propósito de fortalecer la prenda y la tela lo más posible. También vamos a encontrar el tema de la colisión de texturas, que acá va a ser muy importante, porque sabemos de que a veces nosotros queremos tener unas prendas totalmente ecológicas, pero de pronto tengo una base biológica, pero tengo otra sintética que no puedo como quitar de la prenda. Entonces empezamos a ser un poco más sensibles también al tema de esta combinación, esta colisión de texturas desde el tacto como de lo técnico. Ya en materiales también puntuales entramos a encontrar el tema de las fibras resistentes. Acá vamos a encontrar el tema de las fibras de algas, por ejemplo. En la biblioteca de materiales tenemos un material llamado de la empresa Pyratex, donde ellos nos traen como este extracto de seda, también extracto de algas, de maíz, de muchos como compuestos biológicos, pero desarrollados en tejidos de punto. Eso es muy difícil de encontrar, lo sabemos, los textiles ecológicos en punto casi no son fáciles de encontrar. En Colombia ya estamos viendo, por ejemplo, la empresa Fibo, con la que vamos a hablar más adelante, también ha desarrollado algunos tejidos de punto de piña. Entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar estos textiles para prendas mucho más funcionales? También va a ser importante el tema del caucho impreso en 3D, cómo empezamos a utilizar estos acabados tradicionales que ya hemos utilizado en materiales sintéticos, en estos materiales como mucho más compostables. También encontramos el tema de los tejidos de punto acolchados. Acá va a ser muy importante que nos aclaran de que este punto es de fibras recicladas, entonces también les recomiendo ver la marca Thermor, que ellos lo que hacen es ser una alternativa para estos acolchados que tradicionalmente vienen con plumas o con otros como exceso de plástico. Entonces lo que ellos hacen es retomar todas esas botellas, el PET reciclado, para desarrollar esta tecnología de construcción del acolchado. En la siguiente vemos el tema de la renovación creativa. Acá va a ser demasiado importante lo artesanal, pero llevándolo como a la modernidad. Acá entra lo que les decía ahorita de esos artesanos que digamos que tenemos un poco en el olvido, pero cómo empezamos a incluirlo nosotros en las tendencias más actuales y digamos que las microtendencias que están saliendo. Entonces vemos la importancia de la artesanía en
el ser humano en nuestra historia, vamos a ver que igual si ya han visto la de femenino, la de estéticas, empezamos a encontrar esas tendencias mucho más románticas y nostálgicas que nos llevan a buscar esos materiales que nos recuerden cosas, que nos recuerden nuestra niñez. Entonces va a ser muy importante reconocer nuestro patrimonio desde la materialidad, empezar a reconocer cuáles son esos materiales tradicionales de Colombia, por ejemplo, de Latinoamérica, de las regiones de las que hagan partícipe nuestras marcas, que va a ser muy importante como en este tema de la renovación creativa. Acá encontramos entonces, por ejemplo, juguetonamente afelpado, el afelpado tradicional, el patchwork, cómo lo empezamos a ver en combinación de colores, empezamos a ver esas estructuras y combinaciones que ya hemos visto en otros materiales, pero jugando con esos tonos de color como más vibrantes, esos tonos de color mucho más artificiales. Acá también vemos ese retomar del oficio, también como de las manos del artesano. Por ejemplo, en Biblioteca Materiales tenemos un proyecto de la Alcaldía de San Pues, que seguramente todos acá conocen, el sombrero de caña flecha, pero cómo empezamos a pensar, bueno, ¿y yo dónde puedo incluir la caña flecha? No solo en el bolso y el sombrero tradicional, sino en otros elementos del vestuario. Como que también va a ser muy importante empezar a retomar desde las regiones esos elementos que pueden ser muy interesantes desde los detalles. Ya puntualmente también vemos el tema de los metales reciclados, los tartanes manipulados, vamos a encontrar el cuero regenerado, por ejemplo, la empresa que no la tenemos en esta edición, pero ya la hemos tenido en Biblioteca de Materiales, la empresa Mirum, que desarrolla este cuero vegetal ya sacado de celulosa, como compactado con estos cauchos biodegradables para hacer una alternativa al cuero totalmente ecológica y circular que puede volver a la tierra y se puede también como reutilizar. También vamos a encontrar esas puntadas extravagantes, como tomamos textiles sencillos y empezamos a agregarle también como este tema de lo artesanal. Lo vimos ayer, por ejemplo, en la pasarela de New Cross, como que este tema de las texturas va a ser demasiado importante porque el consumidor cada vez está buscando como encontrar lo áptico en las prendas. Continuamos con impresión biomórfica y esta también va a ser una tendencia enfocada como en la tecnología de funcionalidad, pero mucho más desde como ese atelier biológico. Así lo definimos y empezamos a ver entonces esos materiales desarrollados en laboratorio, empezamos a ver los hongos, las pieles veganas, todo el tema de esas exploraciones y también como en estado de prototipo que empezamos a ensayar como marcas y como organizaciones. Acá vamos a encontrar el tema de la luminosidad orbital, de cómo empezamos a agregarle también desde la superficie y desde la visión de esos materiales, esos visos, también cómo empezamos a utilizar, por ejemplo, el mimetismo microscópico, esos detalles de las prendas de que de pronto yo veo la tela de lejos, pero cuando me acerco veo una textura totalmente diferente, cómo sorprender al consumidor desde estas como actualizaciones a nivel visual. También vamos a encontrar todo el tema de lo que les decía, lo construido biológicamente en laboratorios. Acá estamos encontrando muchas oportunidades desde las universidades, por ejemplo. La Universidad de Medellín es una que estamos muy emocionados de tener en la Biblioteca Materiales todo el tiempo, porque siempre están innovando desde como los laboratorios de diseño de modas. Entonces también les digo que vayan a revisarlo porque va a ser muy importante como estas nuevas alternativas. Acá encontramos el tema de los puntos elásticos, también el tema como de la funcionalidad, pero entonces ya empezamos a ver como estos textiles, por ejemplo, los que hemos encontrado con alternativas de acabados también como más para el bienestar del ser humano, estos tejidos de punto que le podemos agregar estos elementos para el descanso, para el olor, para la absorción de pronto del sudor. También vamos a encontrar las pieles, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita del cuero recuperado o del cuero de fuente biológica, pero ya estampado, entonces cómo empezamos a utilizar esos materiales que de pronto ya reconocemos, pero agregándole estos elementos más de diseño y de detalle. Ya en la última tendencia vamos a encontrar compuesto de sensibilidad. Acá vamos a encontrar una tendencia que va a buscar ser totalmente suave y protectora del consumidor. Va a ser como esta tendencia de los consumidores que buscan arroparse, que buscan sentirse protegidos con sus prendas, desde no simplemente esas situaciones de calor o de frío, sino también como del confort y esa suavidad también que empieza a manifestarse como en la quietud. Acá también la invitación es de que nosotros pensemos cómo los materiales impactan en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, un ejemplo como muy tradicional es que yo siempre le digo a mi mamá que vive en la costa, que utilice algodón o que utilice prendas como más como transparentes, porque obviamente eso nos afecta el humor en el día. Si yo tengo un sintético en un clima de alta temperatura, voy a amargarme, esto va a afectar como mi estado de ánimo. Entonces, como desde el diseño y al escoger nuestros materiales empezamos a pensar en ese estado de ánimo del consumidor, de lo que yo quiero reflejar y lo que yo quiero que esa persona sienta cuando siente el textil, porque cada vez el consumidor está pensando mucho más como en este tema. Esta es la tendencia que se va a conectar mucho más con el tema de fragilidad, que es la tendencia que también de pronto vieron en estética y la empezamos a ver en el tema de femenino. Acá recordamos que las tendencias de Fashion Snob siempre nos van a tener como un hilo conductor y nosotros desde las marcas empezamos a identificar desde ese ADN propio que podemos adaptar de cada una de estas tendencias que nosotros les presentamos. Entonces también tenemos acá el tema del delicado brillo, la ingeniería del bienestar, esos materiales que van a ser mucho más maleables, incluso para nosotros como marcas van a ser más fáciles de utilizar en diferentes productos, en diferentes siluetas, en diferentes mercados o universos de vestuario. También va a ser muy importante entonces el tema de las mezclas de fibra. Acá vamos a encontrar también otra vez el tema de las algas, el tema del crepe de tacto suave, de esas telas ya de pronto tradicionales que encontramos, pero con esas texturas y como también esas construcciones diferentes. Sabemos de que nuestro contexto actual, el tema de las importaciones de textiles que se ha visto afectado después de la pandemia y de las guerras, empezamos a ver cómo las marcas empiezan a tomar ya textiles o bases, fibras que ya tienen, pero hacerle estas nuevas combinaciones diferentes para hacer como un nuevo blindamiento desde los materiales. Entonces, estas son las 5 tendencias en resumen que empezamos a encontrar en esta otoño-invierno. Acá vamos entonces a invitar a Luis Felipe. Él es experto también como en este tema de materiales, hace parte de la empresa FIBO, que está en biblioteca, también hace parte de la empresa Fibersheet y también hace parte de la Universidad Autónoma de Colombia en este tema también acompañando como mucho en el tema de vestuario. Bueno, también encontramos entonces que les recomiendo mucho el tema de la biblioteca de materiales. Por ejemplo, FIBO, que es esta empresa en la que hace parte Luis Felipe, se ha aliado con Ecosantec gracias a la biblioteca en ediciones anteriores. Cómo empezamos a ver estas alianzas estratégicas desde las marcas, que va a ser como muy importante. Bienvenido, Luis Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gabriela. Bueno, entonces acá vamos a empezar a conversar sobre estas tendencias, cómo se validan desde el mercado actual y desde cómo también las empresas productoras de textiles están implementándolas y también aprendiendo a comunicarlas mejor. Entonces, mi primera pregunta sería de cómo tú desde tu conocimiento, desde la universidad y también a nivel comercial, estás viendo estas tendencias como aplicadas. Bueno, en principio, iniciar con una palabra que debe quedarnos para el día de hoy, que es el espíritu constante. Estos 2 conceptos nos llevan a una palabra en específica que es la restauración, y básicamente la restauración se ubica como elemento principal dentro del rescate primero de todos esos saberes ancestrales que nos permiten pues llegar a unos tejidos artesanales y que tienen un valor agregado para el consumidor final, pero también cuando lo relacionamos con los materiales, especialmente con toda la gama de materiales que pudimos apreciar en las tendencias, podemos encontrar los siguientes elementos. El consumidor tiene una tendencia actualmente a ser más consciente de lo que compra, fundamentalmente por todo el movimiento que exige no solamente el mercado a través del uso de productos que son naturales y digamos con un impacto menor en el medio ambiente, sino también desde la regulación con ocasión pues por supuesto, por ejemplo de políticas de uso de no plástico, como la que tenemos en Colombia actualmente, que la semana pasada se empezó a divulgar, y esto pues finalmente nos va a llevar a transitar hacia unos elementos dentro del sector de la confección en donde
implique estrictamente a las empresas pensarse en utilizar ese tipo de insumos que son sostenibles, que restauran, porque hablamos también, por ejemplo, del algodón reciclado, que Fabricato es una empresa que especialmente ha trabajado en estos asuntos y que trata pues también de hacer una producción inversa, rescatando de nuevo pues los insumos del producto final y dándole nuevamente el ciclo. Listo, y también otra pregunta sería como esos retos que has encontrado al trabajar con estos materiales. Sabemos de que no todos los diseñadores empiezan a ser como amigables al recibir estos productos, de pronto el precio, la relación calidad-precio, tiempo también, porque los tiempos de producción empiezan a ser mucho más elevados cuando tratamos materiales sostenibles, en su mayoría, no siempre. Entonces también como cuáles son esos principales retos que has encontrado desde esas miradas que tienes, la universitaria y también como desde Fibersheet y FIBO. Sí, pues especialmente ocurre en el país y como ocurre pues en otros países latinoamericanos, nosotros no tenemos una capacidad de producción, en este caso pues para fibras naturales, por ejemplo, desde el campo, y esto implica que se tenga primero que generar la capacidad en el campo, y generar una capacidad en el campo es ir a hablar con el agricultor, como pasa por ejemplo con las fibras que se extraen a partir de la hoja de la piña o a partir del subtallo del plátano, es ir a contarle la historia al agricultor y decirle, señor agricultor, usted tiene otra salida económica para su producto, no solamente estamos hablando del fruto, en el caso de la piña, o pues de los plátanos o el banano en el caso pues de las plantas de plátano. Y es también hacer un acercamiento con ellos para enseñarles que hay otras formas, ahí tenemos un doble impacto. Si no se aprovecha, por ejemplo, ese residuo que son las hojas de la piña o que es el subtallo, este residuo generalmente se convierte en compost o, dependiendo del tamaño del cultivo, incluso se llega a incinerar. Y esto pues ocasiona un daño ambiental terrible. De este modo entonces, si lo aprovechamos por ejemplo para transformarlo en una fibra que se pueda utilizar en la industria textil, estaremos haciendo un segundo impacto, porque la industria textil, como bien saben todos, pues su insumo principal es el algodón, y el algodón pues tiene unos requerimientos en su cultivo que son bastante altos, demandantes. Por ejemplo, el 20% de los pesticidas que hay en la industria ofertados se consumen en los cultivos de algodón. Y no tocando y no dejando de lado el tema del agua, por ejemplo, el consumo que se requiere de agua para poder llegar a puntos de producción óptimos y maximizar la cantidad de algodón producido, es un impacto todavía más grave. Entonces, el primer reto tiene que ver con generar esa capacidad en el agro, tratar de que el campesino, las personas que trabajan con estas plantas fibrosas tengan la posibilidad de poder trabajar de la mano de la industria, de la mano de la academia, de la mano también de asociaciones, porque la figura de asociatividad es una de las figuras más importantes que tenemos, sobre todo porque pues si hablamos de pequeños productores, 96% de los productores en Colombia se ubican en pymes y son pequeños, obligatoriamente tenemos que hablar de asociatividad. El segundo elemento tiene que ver ya desde la parte industrial con las empresas que se dedican a la hilandería y a la tejeduría, y no es un elemento que tengamos que descuidar, porque de hecho es bastante importante. Y ocurre lo siguiente: a nivel industrial, nosotros venimos de una industria que se ha focalizado en algodón, en sintéticos, derivados de PET, en otros tipos de fibras que por supuesto pues son combinaciones funcionales para diferentes prendas, por ejemplo prendas de trabajo o prendas de uso en emergencias, por ejemplo. Y toda la maquinaria que tiene esta industria es una maquinaria orientada a este tipo de fibras. Y lo que puede ocurrir
y generalmente hay mucha resistencia para implementar otro tipo de fibras, es que hay un alto riesgo de daño en las máquinas porque no están adaptadas para ese tipo de fibras diferentes al sustrato de algodón o diferentes a estos sintéticos como el poliéster. Entonces es un reto importante también. Tenemos esos dos, el agro, la tecnología en la industria y por último sería situar al consumidor. El consumidor básicamente tiene la responsabilidad de primero demandar un producto, de segundo exigir una composición en el producto de acuerdo a sus intereses personales, a la identidad si se quiere incluso llamar de esta forma, porque ya se está definiendo incluso un patrón en el que reconoce el consumidor una especie de personalidad que refleja una marca. De esto se ha hablado pues a lo largo del tiempo, pero ahorita se ha sentado mucho más y no fortuitamente pues se dan espacios como por ejemplo el Power o otros que destacan a los productores locales, a la mano de obra local, a los insumos locales, tratando también pues de hacer ese proceso de restauración, de devolver lo que hemos tomado a la tierra y cubrir un ciclo natural pues en donde pueda uno ser amigable, por lo menos en el sentido de la relación consumo-demanda y de esta forma pues tratar pues de ser más equitativo en cuanto a los patrones de consumo y en cuanto a cómo las empresas responden a esas necesidades. Y ese último reto me parece súper importante también porque se relaciona con el tema de que encontramos empresas ya nativas sostenibles, empresas que ya, marcas que nacen empezando con su primera colección en cáñamo, por ejemplo. Pero entonces como ya las empresas que tienen su ADN claro y diferente y dicen yo nunca he utilizado un material sostenible, ¿cómo lo puedo empezar a implementar? ¿Cómo me puedo empezar a capacitar de certificaciones, de pruebas? Ahí como qué consejo también le darías tú a los emprendedores, a los desarrolladores de materiales, a los que van a escoger esos materiales, como desde las certificaciones, desde la prueba, también para que sea más sencillo también explicarle como al consumidor final todas las características de estas prendas? Muy interesante la pregunta porque lo primero es que sí se puede transitar hacia la sostenibilidad y hacia la sustentabilidad, sí se puede hacer. Muchas veces un diseñador que esté en una casa de modas pequeña o represente él mismo pues su marca, generalmente tiene una restricción en cuanto al material, tiene un material con el que él ya ha trabajado, que conoce perfectamente, conoce la caída de la tela y sabe, por ejemplo, qué usos puede darle y cuáles son las mejores formas en las que puede confeccionarse. Y lo primero es que transitar hacia allá requiere de prueba, de ensayo, de error. Nosotros particularmente desde la consultoría que desarrollo con Fibo Group, que es una empresa que precisamente nació desde las entrañas de la tierra, podríamos decirlo así. La empresa nace porque se exploró la posibilidad de que la fibra de piña se convirtiera en un textil. Y en ese tránsito hemos ya explorado fibra de piña, fibra de plátano, cáñamo industrial. A propósito, en este momento estamos en una convocatoria de Colombia Productiva donde se fomenta este sector y estamos en biblioteca de materiales. Pueden acercarse a ver el material que trajimos para esta ocasión y como nace desde las entrañas, pues se piensa de una forma diferente. Digamos que nuestro enfoque no es necesariamente sacar un producto mínimo viable al mercado y que se venda masivamente, sino que nuestro enfoque ha sido buscar colaboraciones con diseñadores, con empresas como Colilados, como Cristal, como Fabricato, como Fatelares en su momento, donde hicimos unos ensayos muy interesantes para desarrollar cubrelechos o ropa pues de hogar y que también es muy interesante. Ahora bien, cuando uno empieza a identificar esa potencialidad que tiene una nueva fibra o un nuevo insumo para la fabricación de las prendas, uno pues va a buscar una respuesta fundamentalmente a una pregunta que se puede hacer uno y es,
bueno, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, ¿qué ventaja tengo yo con utilizar una fibra distinta a la del algodón o a la del poliéster que me es más barata, más económica para fabricar mi prenda? Y básicamente es, pues puede uno explorar algunos elementos, pero principalmente es menos consumo de agua en su producción, más resistencia. Por ejemplo, la fibra de la piña tiene un 60% más de resistencia que el algodón, por ende la prenda final pues tiene un 60% más de durabilidad, y además de eso pues su versatilidad. Sobre todo hay una tendencia en términos de estética que nos sitúa en unos colores crudos, en unos colores que no son intervenidos por tintes químicos y escasamente a veces por tintes naturales, y especialmente este tipo de fibras pues nos ofrecen esa posibilidad. El algodón generalmente, pues dado su proceso y su tecnificación, su apariencia es blanca, blanco puro incluso si se quiere, y el de las otras fibras, cáñamo, plátano, es un color crudo, color como crema. Entonces es interesante ver esas diferencias que existen entre los diferentes tipos de fibras, y cómo un diseñador pues puede encontrar ahí elementos, o una marca puede encontrar elementos que sean relevantes para su adopción dentro de los procesos productivos. Y uno de los consejos es que, si bien actualmente no tenemos una oferta de fibras, es decir, no está abierto al público la venta de fibras en el país, uno puede encontrar incluso telas de cáñamo, pero su procedencia son de la India o de la China. Es un trabajo que se ha ido realizando paulatinamente. Tenemos, por ejemplo, cooperaciones con Tejidos Palay, que también se encuentra en Colombia Moda, y son cooperaciones que pues en la medida que se van dando, nosotros vamos abriendo el camino para que exploren este tipo de materiales. Entonces la invitación es, por ejemplo, acercarse a explorar quiénes están ofertando actualmente este tipo de materiales, y pues conjuntamente construir, porque al final me gusta mucho resaltar la figura de asociatividad a propósito pues de lo que resaltaba ahora como uno de los retos, y pues finalmente poder llegar a un punto en donde la producción se pueda dar cercana a la producción que tenemos actualmente con fibras tradicionales como la del algodón o la del poliéster. Sí, súper importante también como ese tema, y también quiero ahí que nos cuentes un poco más sobre el tema del cáñamo, que de pronto se me pasó a hablarlo un poco más en la presentación, pero que cuando hablábamos de esos textiles orgánicos en como 3 tendencias, el cáñamo va a ser algo muy importante por su resistencia y también como por, digamos que está en el momento del boom. Entonces, ¿cuáles son esas también como principales no hablando como más de retos, sino también a tener en cuenta al implementar el cáñamo, por ejemplo, desde la legalidad, de lo que has aprendido? Hace poco que estuviste en un viaje en China aprendiendo como sobre esta fibra y la construcción en el mundo de la moda. Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta, porque es muy interesante esta fibra, justamente por el momento que se está viviendo actualmente en el país con referencia a este tema. Lo primero es que el cáñamo, el cannabis o el cáñamo industrial, es una de las fibras que tradicionalmente se han utilizado en la industria textil. Lo que pasa es que pasamos por una época en donde se tecnificó el algodón y empezó a llenarse el mundo de este tipo de fibras, pero en su momento incluso muchos habrán conocido el hilo de cáñamo que se utiliza para marroquinería, para zapatos, que lo vendían con una aguja grandísima, una aguja capotera, y con eso se hacían algunos artilugios, incluso no solamente de la cotidianidad, sino para trabajos ornamentales. Y resulta que en este tránsito, durante los últimos siglos, algunos países le han apostado a la producción de cannabis ya con fines medicinales y con otros fines, otros subproductos. Acontece pues que obviamente los productos medicinales tienen un paralelo legal y de regulación que necesita estrictamente ser cumplido, e incluso se puede hablar de que en ese caso tienen restricciones, no se puede vender masivamente, tienen que cumplirse unos requisitos. Incluso países como la China, a propósito del seminario de cannabis al que tuve la oportunidad de
asistir, allá tienen un problema y es que se dedicaron a cultivar grandes extensiones con la finalidad de desarrollar medicamentos y la regulación en el país más reciente les prohíbe ello. Entonces quedaron con unas grandes plantaciones y surgió la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? Algo así nos pasa actualmente en Colombia. Tenemos ya unas extensiones de tierra cultivadas con cannabis y con cáñamo industrial, especialmente en Cauca, en Casanare, en Antioquia también hay en Barbosa, hay en Río Negro, y un montón de licencias, me perdonan la palabra, pero un montón de licencias que se distribuyeron entre todos estos productores de cannabis y en su momento la finalidad era medicinal y tienen una baja operatividad en este sentido y necesitan desarrollar subproductos. Uno de los subproductos que se espera potenciar es el textil. Y para llegar a ese punto en donde se pueda generar una buena cantidad de fibra que permita abastecer la demanda interna, incluso pensarnos en exportar en algún momento, se están generando las condiciones regulatorias y también de incentivos gubernamentales para fortalecer esos procesos. Actualmente, por ejemplo, Colombia Productiva tiene una convocatoria en donde se está buscando la asociatividad de unidades productivas para tratar de garantizar toda la cadena. Esto, en palabras poco más comunes, es asociar una empresa que siembre cannabis, asociar una empresa que sepa de su transformación en fibras o la extracción de las fibras y asociar otra empresa que sepa de tejidos y que pueda convertir esa fibra en una prenda, en telas y en prendas de vestir. Entonces estamos transitando, justamente este viernes cierra la convocatoria, hay unas empresas que ya se han apuntado y que son empresas muy grandes y reconocidas como Fabricato, y estamos pues también, por supuesto, desde FIBO fomentando este tipo de colaboraciones y paralelamente se han generado otras estrategias desde los diferentes ministerios. Tenemos al Ministerio, por ejemplo, de Ciencias, que actualmente tiene una convocatoria exclusivamente dirigida a el sector de cannabis e incluso de la hoja de coca en sus usos legales y productos totalmente pues, de alta relevancia para el mercado. Vale hacer una salvedad, de pronto surge la pregunta en el público y en los que nos observan en la transmisión, y es que hay una diferencia entre cannabis con fines medicinales y cáñamo industrial. El cáñamo industrial que se utiliza para fines textiles no contiene THC ni CBD, que es un principio activo psicótico, que es el que se utiliza pues para fines medicinales o para otros fines recreativos en otros países. Entonces acá hablamos de un cáñamo que por sus características está destinado únicamente a su uso como fibra textil, como fibra para su transformación en textiles. Y estas plantas pues tienen una diferencia con las otras. Por ejemplo, el largo del tallo son plantas de 5 o 6 metros, su proporción en cuanto a la dimensión del tallo es mucho más robusta que la otra, de fines medicinales, y todo pues esto a propósito de lo que nos une el día de hoy, que es como una reflexión alrededor de las tendencias, también hace parte pues de la capacidad con la que cuenta actualmente el país. Fuera de eso pues tenemos el plátano, que fácilmente puede llegar a unas 42.000 hectáreas sembradas. Tenemos mucha piña en el país que también se está utilizando. El café, por ejemplo, que es una de las tendencias, la borra de café también se utiliza mucho. Y no solamente pensémonos en un fin de material fibra para textil, sino por ejemplo un material de accesorio para las prendas. Hablamos de botones que también pueden hacerse a partir de estas fibras, simplemente no se tejen como hilos, sino que se destinan a ser un compuesto sólido que pueda transformarse en un botón, por ejemplo. Sí, y bueno, ya como para ir concluyendo también, quiero que se queden con este concepto que también nos trajo Luis Felipe, el tema de la asociación
de cómo nosotros empezamos a colaborar con otras marcas si no somos conocedores de los materiales, porque sabemos de que esto tiene unas especificidades muy difíciles a veces de afrontar si no tenemos conocimientos previos. Entonces la importancia de acercarme al otro, de si yo tengo un cultivo, tengo unos desechos, puedo acercarme a una persona y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con estos desechos? ¿Yo qué puedo hacer, por ejemplo, con el cactus de nopal que tiene la Universidad de Medellín? ¿Qué puedo hacer con la piña, con el capoc, que es esta planta que es muy similar incluso al algodón, pero obviamente va a tener unas características mucho más sostenibles? Acá el tema de las tendencias, vemos que en las 5 aparece la sostenibilidad muy transversal, porque ya la sostenibilidad la vemos como algo nato que tenemos que tener todas las marcas, no es algo que debamos como que meternos obligatoriamente, sino que debe nacer como desde la iniciativa de los ADNs propios. Entonces, los invitamos mucho a que pasen por la biblioteca de materiales, a que pregunten. En este espacio tenemos no solamente como textiles para prendas, sino que también tenemos, por ejemplo, Euroinsumos, que tiene estos herrajes y botones sostenibles, también tenemos tintura con cebolla, con aguacate. Empezamos a ver cómo estas prácticas empiezan a crecer mucho más desde la asociación. Entonces, los invito a que pregunten, a que contacten ahora, por ejemplo, a Luis Felipe, a FIBO, y también empiecen como a ver qué colaboraciones pueden hacer para agregarle como ese valor a sus marcas y sus colecciones. Y bueno, acá terminamos. Muchas gracias por estar en este espacio. Acá les dejamos nuestros contactos. A mí me pueden también hablar si quieren hacer parte de la biblioteca de materiales de Inexmoda, que está en el hall central, les recuerdo, para que la visiten, y allá van a encontrar todos los contactos de estos aliados que nos traen estas propuestas sostenibles e innovadoras. Y muchas gracias, Luis Felipe, por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. A nuestros speakers, muchas gracias por este conversatorio tan interesante. En este momento vamos a proyectar en pantalla un código QR para que por favor ustedes lo escaneen, diligencien la encuesta y obtengan descuentos increíbles en nuestras consultorías, paquetes de conferencias en tendencias, sostenibilidad, modelo de negocio y consumidor, y también en nuestra comunidad de emprendedores Ceres. Recuerden que en el pabellón verde pueden encontrar la tienda de Inexmoda, donde un asesor les dará toda la información que necesiten acerca de los productos, como diplomado, pregrado, Fashion Snoops, entre otros contenidos muy valiosos para empresarios y emprendedores del sistema moda, así que allá los esperamos. Recuerden, permanezcan aquí en el Teatro Metropolitano y conectados vía streaming a través de Teleantioquia y Telemedellín, ya que en 15 minutos daremos inicio a la siguiente conferencia.